Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más a nosotros reunirnos por estos medios para alabarle, para glorificarle, para estudiar su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros le damos la bienvenida a las personas también que están integrándose para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nosotros nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros en el día de hoy. Nosotros hemos estado llevando el estudio de la carta de Pablo a los romanos y la semana pasada dimos la segunda parte de este capítulo 8 que hemos estado leyendo. Estudiamos del versículo 18 al versículo 27 y vimos acerca de lo que Pablo enseña no solamente a la iglesia de Roma, sino también a nosotros, que en este mundo nosotros no vamos a estar exentos de problemas, de dificultades, de tribulaciones. Pero Pablo nos da el aliento, como dijimos, nos alienta por esta palabra a la iglesia de Roma, a la iglesia a través de toda su historia, diciéndonos que las dificultades, las tribulaciones que nosotros experimentamos no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, ninguno de los problemas que el mundo tiene, que nos presenta, se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. También Pablo nos habló acerca de la importancia, lo esencial que es la función del Espíritu Santo de Dios en medio de la oración, como cuando nosotros no sabemos ni siquiera qué orar, cuando nosotros ni siquiera nos salen las palabras para orar, como el Espíritu Santo hace esa comunicación con Dios Padre acerca de lo que es la voluntad de Dios, acerca de lo que es que nosotros necesitamos con gemidos indecibles. Y no solamente el Espíritu que mora, el Espíritu de Dios que mora en nosotros hace eso, sino que también la creación gime por el regreso, el retorno a la condición original en que fue creada. Dijimos que no por su propia culpa, pero la creación fue afectada por la falla, por el pecado del hombre, y la creación todavía recuerda la perfección en lo cual ella fue creada, donde no había catástrofes naturales, donde no había deforestación de los árboles, donde no había nada de eso, y la creación misma gime por sí, por el retorno de lo que ha de manifestarse cuando Cristo venga al mundo otra vez a reinar, a gobernar en su reino milenial. Nosotros vamos a seguir este estudio de la carta de Pablo a los romanos y vamos a dar la tercera parte de este capítulo 8, tercera y última parte de este capítulo 8. En el día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 28 al versículo 39 en el día de hoy. Y este versículo con el que nosotros vamos a comenzar, se dice primeramente que hay personas, expertos bíblicos, que hablan acerca de Romanos como el libro más importante en toda la Biblia. Primeramente, la Biblia es el libro más importante del mundo, es la palabra de Dios. Y hay estudiosos, expertos bíblicos que dicen que esta carta de los Romanos expresa lo que es la voluntad de Dios para nosotros mejor que ninguna otra escritura en la Biblia. Y hay también, entonces, ellos dicen que este capítulo en particular es el capítulo más importante del libro de Romanos. Y esta promesa es del versículo 28, es una de las promesas más importantes para nosotros, para los creyentes. Vamos a empezar, vamos a leer este versículo individualmente, el versículo 28 del capítulo 8 del libro de Romanos. Si dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este privilegio que tú nos das, Señor, de reunirnos a estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, Padre Santo, Señor, nos arrope, Padre Santo, y nos dé la palabra que tú tienes para nosotros, que sea una palabra que nos fortalezca, que nos ayude, Padre Santo, a confiar en ti, Padre Santo, en todo momento, a caminar cercanamente contigo, Padre Santo, y a perseverar hasta el fin. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Dice que todo obra para bien. No dice algunas cosas, no dice algunas veces, no dice cuando estamos felices, no nos dice cuando las cosas salen como queremos. Nos dice todas las cosas obran para bien. Y eso a veces es difícil para nosotros en el día a día, nosotros poder entender esa promesa de Dios. ¿Por qué? Porque vienen enfermedades, vienen dificultades, las cuales todos nosotros tenemos que atravesar porque estamos en el mundo. Y se nos hace difícil a veces entender una promesa como esta, que no es una promesa la que dice algunas veces, sino que es una promesa certera, que dice todas las cosas, todas, no algunas cosas. Y nos preguntamos a veces cuando tenemos que atravesar por estas dificultades de este mundo, ¿cómo va a ser que yo en medio de este problema, yo en medio de esta enfermedad, yo en medio de esta dificultad? La Biblia puede decir con tanta seguridad de que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Se nos hace difícil entender a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un entendimiento que es muy limitado. Nosotros nos enfocamos en nuestra situación y no nos damos cuenta de que el plan de Dios es más grande que nuestro entendimiento, que nosotros no somos capaces de comprender a Dios en su totalidad. Que el Dios que nosotros le servimos es demasiado inmenso, el Dios que nosotros le servimos es demasiado grande y no hay manera que nuestro pensamiento, nuestra mente limitada lo pueda entender. Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No lo podemos entender, pero aunque no lo podamos entender, tenemos que seguir nosotros confiando en el Señor. Aunque no podamos entender el propósito, aunque no podamos entender la razón por la que están pasando las cosas, tenemos que seguir confiando en el Señor. En ocasiones Dios permite que lleguen cosas a nuestras vidas. Nosotros creemos que todo lo que llega a la vida del cristiano tiene que pasar por el filtro de Dios. Y Dios a veces permite que lleguen cosas a nuestra vida y nosotros son cosas a veces dolorosas y no entendemos el por qué, pero Dios tiene un propósito a veces mucho más grandioso, tiene a veces el propósito de bendecirnos, de darnos una bendición mayor y no entendemos lo que está sucediendo. A veces es como aquel cirujano que está operando en una persona, aquel cirujano que abre a la persona, que entra en los órganos de la persona y extrae cosas que la persona, tal vez un cáncer o algo que tiene la persona, y luego cierra a la persona y la persona queda adolorida. Se ve como si fuese alguien muy cruel, alguien que le causa dolor a la persona, alguien que corta a la persona completamente, le saca una parte que tiene en su interior y luego lo cose y lo deja moribundo, lo deja en dolor. Parecería ser algo cruel, pero así muchas veces cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros, pensamos que las cosas nos están sucediendo de esa manera. Y ese, yo creo, uno de los casos de las evidencias, uno de los casos que mejor ilustra esto es el caso de José. Yo creo que cuando dieron ese pasaje bíblico y se pidió que alguien testificara, el testimonio de José a nosotros nos testifica que todo obra para bien. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue acusado falsamente y enviado a la cárcel injustamente. Dios usó estas circunstancias que le pasaron a José para convertir a José en el segundo en mando, en control de la nación de Egipto, que en aquel momento tenía todo el alimento de aquella región. Pero yo me imagino que cuando José estaba pasando por la situación, que sus hermanos lo tiraron en la cisterna, que sus hermanos lo vendieron a unos comerciantes, que él estando entonces en la casa de Potifar y haciéndole bien a Potifar, su esposa lo acusó injustamente, falsamente, que en la cárcel aquellos que les reveló el sueño no se acordaron de él como él se lo había pedido. Yo me imagino que en esos momentos José no entendía este principio de que todo estaba obrando para bien en ese momento, porque aunque José haya sido de los hombres más brillantes que han vivido, no se pronuncia en la Biblia ningún pecado acerca de él. Sin embargo, su pensamiento, su entendimiento era limitado. Sin embargo, luego
vemos que él, cuando pasaron las cosas, él entendió ese principio. Vemos que la Biblia nos habla acerca de que José le salvó la vida a toda su familia, llevándolo a Egipto para que no murieran de hambre. Sin embargo, cuando Jacob, el padre de José y sus hermanos, murió, los hermanos entonces estaban asustados. Sus hermanos entonces comenzaron a murmurar. Sus hermanos entonces se inventaron algo que su padre supuestamente había dicho antes de morir, que no le hiciera ningún daño. Y José, en medio de llanto, en medio de dolor, entendiendo lo que ellos estaban asustados de que él entonces, muriendo su padre, se vengara de ellos, le pronuncia estas palabras en Génesis capítulo 50, versículo 20. Le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros confiamos en la palabra del Señor, es como cuando un padre está armando. Hay algunas personas que les gusta armar rompecabezas. A mí no me gusta armar rompecabezas. Pero hay unos rompecabezas que son de muchas piezas, de miles de piezas. Y es como un padre que estuviera armando un rompecabezas con su hijo. Un rompecabezas de 5,000 piezas. Y el hijo ve aquel desastre de aquella cantidad de piezas y no sabe cómo va a llegar a completarse en su forma, en su totalidad. Sin embargo, el padre está tranquilo. El padre está viendo la foto del rompecabezas y sabe cuál va a ser la figura final cuando terminen de poner todas las piezas en el lugar que corresponde. Nosotros somos como aquel niño que no entendemos cómo Dios va a hacer para resolver ese problema enorme de aquellas 5,000 piezas. No entendemos cómo va a suceder, pero todo obra para bien. El Señor lo va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Yo escuché en una ocasión una historia acerca de un deporte que hacen extremo, en el cual la gente va en una agrupación de personas y se montan en lo que son como unas canoas, unos botes pequeños, y van descendiendo a unas velocidades, en unas aguas turbulentas en velocidad. Y el guía de estas personas era alguien que tenía más de 20 años conociendo el lugar donde estaban navegando. Se lo conocía tanto que lo conocía como la palma de su mano, lo conocía muy bien. Sin embargo, él le daba instrucciones, y aquellas personas que habían confiado, aquellas personas que conocían de la experiencia de él, escuchaban atentamente lo que le decía. Escuchaban que cuando pasaban aquella doblada, lo que les iba a esperar cuando llegaran a aquel momento, y lo escuchaban, y en medio de las aguas turbulentas, ellos gozaban aquella aventura de aquel viaje que estaban ellos navegando en aquella agua turbulenta. Sin embargo, había otro grupo que se le había dicho acerca de la experiencia de este instructor, que conocía las aguas muy bien. Sin embargo, ellos, aunque escuchaban las mismas instrucciones de aquel instructor, ellos iban en aquellas aguas atemorizados, asustados. Ellos no sabían qué iba a pasar con ellos. Y así sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos las promesas de Dios que están delante de nosotros y nos fijamos en las turbulencias de las aguas, y no confiamos en la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a estar agobiados, atribulados. No vamos a ser como aquellas personas que nosotros hemos podido ver y vemos los testimonios que aún pasando por el valle de sombra de muerte no temen mal alguno, porque confían que el Señor está con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos la opción de confiar en el Señor aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, escuchar sus promesas, escuchar sus instrucciones, creer en Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No se escucha? Cuando te meneas se va a soltar. Vamos a quedarnos firmes. Nosotros vemos el ejemplo también del caso de Jacob, el padre de José. Sus hijos habían ido a Egipto a comprar alimentos por la escasez que había en la región. Allí habían dejado a uno de los hijos de Jacob preso en Egipto. Y aquel hombre que los había atendido, aquel hombre que estaba encargado de la distribución, de la venta de alimentos en Egipto,
los había tratado a ellos ásperamente. Le dijeron: no vuelvan, no regresen aquí, al menos que vengan con su hermano menor. Jacob se quejó. Jacob no quería ceder, pero el hambre era mucha, la necesidad era mucha, y llegó el tiempo donde él tuvo que tomar la decisión de que tenía que dejar ir a su hijo menor, a Benjamín, a Egipto con sus hermanos a buscar alimento. Y vemos la queja de Jacob, no entendiendo la circunstancia, el momento que él estaba pasando. La declaración que hace en Génesis 42, versículo 36. Dice: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? Contra mí son todas estas cosas. Así se sentía Jacob. Jacob se sentía que cuando José murió, decía que sus canas iban a descender al Seol con él. Era una vida de tristeza, una vida de amargura. Y ahora había dejado un hijo preso en Egipto, iba ahora con el hijo menor que iban a llegar a Egipto. Sin embargo, cuando leemos la historia de lo que aconteció, de lo que estaba a punto de pasar con Jacob, nosotros sabemos que Jacob estaba a punto de experimentar tal vez la bendición más grande que él vivió en toda su vida. Que su hijo José, aquel que él pensaba que estaba muerto, estaba vivo. Alabado sea el nombre del Señor. Que su hijo José, aquel que pensó que estaba muerto, era aquel que Dios iba a usar para salvarle la vida a toda su familia. Que no solamente él iba a poder ver a su hijo José con sus ojos, sino que él iba a poder ver a los hijos de José con sus ojos. Alabado sea el nombre del Señor. La bendición estaba a punto de llegar a la vida de Jacob, pero él estaba en angustia, él estaba atribulado, él estaba pensando que todas esas cosas eran en su contra, pero todo obra para bien. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros confiamos en la promesa de Dios, aunque nosotros estemos en aguas turbulentas, si nosotros buscamos atentamente la dirección de Dios en oración, en la palabra de Dios, nosotros podremos tener paz aún en medio de las aguas turbulentas, confiando en la palabra del Señor, que todo obra para bien. Nosotros podremos tener el gozo del Señor en medio de los problemas, que es nuestra fortaleza. Nosotros vemos el caso de Pablo. El caso de Pablo, quien escribió esta carta a los romanos. Él había estado en cárceles, él había sufrido azotes, él había sido apedreado, incluso en una ocasión lo dejaron por muerto. Cuando nosotros estábamos hablando acerca de la vida de Pablo en el libro de los Hechos, una vez el pastor Almonte dijo que Pablo tendría más vida que un gato. Y así aparenta por las tribulaciones, por los problemas que Pablo atravesó, por las dificultades que Pablo atravesó. Sin embargo, Pablo, en medio de las dificultades, él glorificaba, él alababa al Señor, él entendía que tenía un propósito mayor en su vida. Y vemos un ejemplo de eso cuando él se encuentra con Silas en la cárcel. Él se encuentra con su espalda completamente despedazada por los azotes. Él se encuentra atado en cadenas por los brazos y los pies. Sin embargo, ¿qué vemos a Pablo hacer a medianoche? Dice que oraba, que cantaban himnos de alabanza al Señor. Ellos estaban presos físicamente, pero espiritualmente ellos eran libres. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos físicamente estaban en una dificultad muy grande en contra de ellos. Sin embargo, ellos tenían una libertad completa de espíritu, de adorar al Señor, de glorificar al Señor en medio de la dificultad que ellos estaban pasando. Ellos estaban causando una confusión en el infierno. Cuando en el infierno se veía lo que estaba pasando con Pablo y con Silas, los demonios estaban confundidos, no entendían qué estaba sucediendo. ¿Cómo va a ser que estos humanos están pasando por esas dificultades y están alabando a Dios, están glorificando al Señor, están diciendo aleluya, están diciendo gloria a Dios? Eso era lo que estaba sucediendo con Pablo y Silas, y eso es lo que Dios ha puesto en nosotros cuando nosotros confiamos en su promesa, cuando confiamos en su palabra, cuando confiamos que aunque tengamos que pasar por un momento difícil y de dificultad, que al final el Señor se va a glorificar en nuestra situación.
Vemos el versículo 29 al 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra que se utiliza originalmente para antes conoció es la raíz de donde viene la palabra de nosotros que usamos de pronóstico. De ahí viene la palabra original cuando dice que antes conoció. O sea, que significa mirar hacia el futuro y saber lo que va a suceder. Como dijimos, es donde viene el término pronóstico, pero muy distinto a como vemos nosotros la palabra pronóstico en el sentido del tiempo o en el sentido de un diagnóstico médico, porque el doctor hace todo lo posible de acuerdo a lo que puede observar, de acuerdo a lo que se le dice, para tratar de deducir cuál es el dolor, de dónde viene, qué significan los síntomas que tiene la persona. Sin embargo, el doctor se puede equivocar y muchas veces se equivoca. Pero cuando habla acerca del Señor, el Señor no se equivoca. El Señor conoce el futuro, conoce el presente, conoce el pasado como si fuese un solo tiempo. Nosotros no lo entendemos porque somos seres humanos con la mente limitada y nosotros tenemos la limitación del tiempo y la limitación del espacio. Pero Dios no tiene esas limitaciones. Dios está por arriba del espacio, por arriba del tiempo. Así que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. No como el doctor. El Señor no puede aprender nada. No hay ninguna noticia nueva que le llegue al Señor. No puede olvidar nada. No hay nada ni nadie que sorprenda al Señor. Como decimos muchas veces, en el cielo no existe un corre-corre. O sea que Dios lo conoce todo. Cuando nosotros dimos la vida al Señor, aunque hubo celebración en el cielo, el Señor lo conocía de antemano, que nosotros aquel día íbamos a dar el paso de entregar nuestra vida al Señor. Antes de que el mundo existiera, ya Él lo conocía. Cuando Él murió en la cruz, Él lo sabía. Él nos tenía en mente a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es como el caso de un niño que está viendo una parada, está viendo tal vez la parada de Macy's, que se ve allá en Nueva York, y está mirándola, está esperando que pasen las diferentes carrozas, pero está limitado a solamente ver la carroza que está pasando en ese preciso momento enfrente de él. Pero ahora ese mismo niño que está limitado a ver la carroza solamente que está pasando en el frente de él, lo elevan a la azotea del edificio. Y ahora entonces él tiene la vista para poder ver las carrozas que ya pasaron, las carrozas que están pasando y las carrozas que van a pasar, que no han comenzado a pasar por el frente de él. Ahora ese niño tiene una vista que es un poco parecida a la vista de Dios, porque Dios tiene todo el conocimiento. Dios cuando nos ve a nosotros, es como que estuviera viendo la parada completa, y la parada completa se va desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el principio, en el principio creó Dios Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Dios lo está viendo todo. Dios está viendo cuál va a ser nuestras decisiones, cuál van a ser los pasos que nosotros vamos a tomar. Si nosotros vamos a ser obedientes, si vamos a ser desobedientes, si vamos a cumplir con los mandatos, las órdenes que Él nos da a nosotros para nosotros cumplirlas. A Dios no se le escapa nada. En estos pasajes de la Biblia que se usa, hay personas que los usan para hablar acerca de que Dios quiere salvar a algunos y que a otras personas Dios no los quiere salvar. Que Dios eligió a algunos para salvación y a otros para perdición. Y que los que eligió para salvación son los escogidos y los otros son los no escogidos. Pero vemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 que nos habla acerca de quiénes son los escogidos. Dice, elegidos según la presciencia de Dios
Padre en santificación del Espíritu, o sea, de acuerdo a la presencia de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. O sea que los escogidos es de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios. También nosotros leemos cuando se habla acerca de el que da el paso, la Biblia nos dice que está disponible para todos, de quien quiera que dé el paso. Y vemos el ejemplo de Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, todo aquel está disponible para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes somos los escogidos? Aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Nosotros vemos que la Biblia nos habla acerca de que tanto el conocimiento previo de Dios como la elección del hombre, ambos son bíblicos. Vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 7, el Señor dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Habla acerca de la preelección, el Padre lo da predestinación. Pero vemos: y al que viene a mí, no lo echo fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Algunas personas creen que Dios ha predestinado a algunos para el infierno, pero la Biblia no nos enseña así. Contrario a lo que algunos enseñan, Dios no predestina a nadie para el infierno. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Vemos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad del Señor. Vemos también en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor, que todos sean salvos. Vemos incluso cuando el Señor está llorando por Jerusalén, que se lamenta por la decisión de Israel de rechazar al Mesías. Él deseaba que ellos vinieran a Él, pero ellos no quisieron ir a Él. Y eso nos da a entender a nosotros, cuando ellos no quisieron ir a Él, que ellos tenían la posibilidad de ir a Él. Que ellos podían. Él nos dijo que ellos no podían ir a Él, sino que Él dice que ellos no quisieron ir a Él, diciendo que a ellos se les presentó la verdad, ellos escucharon la verdad y ellos rechazaron la verdad. O sea que ellos tenían opción de recibirlo, de creer para salvación, pero no quisieron, eligieron no creer. Dios no llama a algunos y a otros no, sino que el llamado de Dios es para todos. Y Dios llama a través de la predicación del Evangelio. Vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los escogidos somos aquellos que, al ser confrontados por el Espíritu Santo, por medio de la presentación del Evangelio, decimos que sí al llamado. Ese es el llamado universal que Dios le hace a toda persona. Mediante el Evangelio, el Espíritu Santo nos confronta a nosotros. Y aquel que dice que sí al llamado del Espíritu Santo tiene la oportunidad de, por tomar esa decisión, entrar al grupo de los elegidos del Señor. Algunos enseñan en relación a esto también de lo que es la predestinación, la doctrina de lo que ellos le han llamado la gracia irresistible, diciendo que cuando Dios llama a una persona, ésta no puede resistirse al llamado de Dios, pero nosotros sí podemos resistir el llamado de Dios. Hay aquel que lo resiste,
pero sí nosotros podemos resistir al llamado de Dios. Y hombres y mujeres a través de toda la historia han sido confrontados por el Espíritu Santo para tomar una decisión para Cristo y la han rechazado. Y nosotros vemos eso, por ejemplo, en el caso de la predicación de Esteban. Esteban le habla acerca del rechazo de sus padres, de sus antepasados. Y era algo difícil ser un profeta a través de la historia de Israel. Ahora la gente quiere que le digan profeta. Ahora la gente quiere que le digan apóstol. Pero el ser apóstol y el ser profeta era estar sujeto a cárceles, estar sujeto a latigazos, estar sujeto a maltrato. Eso era lo que bíblicamente estaban sujetos los profetas y los apóstoles. Cuando si se hacía una encuesta acerca de cuáles eran las profesiones más peligrosas en la nación de Israel, como hacen en el día de hoy, yo creo que la número 1 y la número 2 iban a ser los profetas y los apóstoles. Y eso es lo que Esteban le está diciendo a ellos acerca de lo que sus antepasados habían hecho. Dijo: duros de cerviz, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea que el ser humano tiene la libertad de rechazar el llamado. Por eso la Biblia nos advierte acerca de lo que oyen la voz, que no endurezcamos nuestros corazones. Y lo vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 15. Dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea que el ser humano tiene esa capacidad de aceptar o rechazar el llamado de Dios a su vida. Vemos el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta de eso, ¿quién contra nosotros? Es nadie y nada. Quien intente ir en contra de nosotros va en contra de a quien nosotros le servimos, de quien mora en nosotros. Quien está con nosotros es más grande y aquel que está en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios dio a su Hijo amado. Dio lo mejor que tenía para nosotros. No hay algo más grande que el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No hay nada más grande. Y eso hizo Dios por nosotros. ¿Qué más no nos dará con Él todas las cosas? No hay nada que el Señor nos niegue. Si nosotros necesitamos algo para hacer cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida, no va a ser que nosotros vamos a pedir y el Señor nos lo va a negar. Todo lo que nosotros necesitamos para hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, el Señor nos lo va a proveer, porque ya nos dio lo mejor, lo más grande que hay, lo que más nosotros necesitábamos. Nosotros vemos el ejemplo que el Señor Jesús le habla en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 13, donde Él dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios no nos negará lo que nosotros necesitamos para hacer cumplir su voluntad en nuestra vida, para nosotros servirle, para nosotros serle fiel. No nos los negará. Dice el versículo 33, ¿quién os acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La Biblia describe a Satanás como el acusador de los santos. Él busca la manera de acusar a los santos. Él quiere formular cargos en contra de nosotros, pero Él no nos puede acusar porque nosotros vimos que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Él quiere traer nuestro pasado a colación. Él quiere recordar lo que nosotros éramos. Pero nosotros no somos lo que éramos antes. Porque nosotros hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Nosotros tenemos promesas eternas. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice en Colosenses que el acta de decreto, los cargos que estaban en contra de nosotros, fueron clavados en la cruz. O sea que nosotros no hay acusación que Él pueda levantar en contra de nosotros que sea válida.
Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. No hay quien condene. Vimos al principio del capítulo, en el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1, que nos dice que no hay condenación. Muchas personas tratarán de a veces presentarse siendo instrumentos de Satanás, presentando el dedo acusador, trayendo a recuerdo los pecados que ya Dios ha perdonado. Pero no hay quien nos condene, porque hemos sido perdonados, hemos sido lavados en la sangre de Cristo. No hay condenación. Dice el versículo 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El enemigo trata de asustarnos con tribulación, pero la tribulación no nos puede separar del amor de Cristo. Con persecución, la persecución no puede separarnos. El peligro, la desnudez, la muerte, la espada, nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor no nos dice que nosotros no vamos a enfrentar esas cosas. Nosotros estamos en el mundo, somos parte del mundo, son cosas que nosotros tenemos que enfrentar. Son cosas que suceden. Incluso el mismo apóstol Pablo enfrentó estas tribulaciones, estas cárceles. Pero él ha dicho que va a estar con nosotros en medio de los problemas. Él dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Estos problemas, estas tribulaciones, estas circunstancias, en vez de alejarnos del Señor, lo que deben hacer es acercarnos al Señor, aferrarnos más a la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Buscar de la presencia de Dios, buscar de sus promesas, estudiar sus promesas y apropiárnoslas para nosotros, que son para nosotros. Y la palabra de Dios y las promesas de Dios son para siempre. Amén. Dice el versículo 37 al final del capítulo: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para poder entender la victoria que tenemos en Cristo Jesús, necesitamos poner la mirada en las cosas eternas. Amén. No ponerla desde la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva humana, el ser humano pone su mirada en las dificultades, en las luchas, en los problemas. Sin embargo, cuando nosotros vemos qué es lo peor que de acuerdo a la humanidad le puede pasar a un ser humano, ¿qué es lo peor? La muerte. Sin embargo, la muerte es victoria para el creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano de acuerdo al estándar del mundo. Sin embargo, aquel que parte con el Señor está en victoria. Si tratan de buscar a alguien en el cielo para darle una oportunidad de que regrese a la tierra, yo no creo que encuentran un voluntario. Yo no creo que encuentran una persona que está dispuesta a dejar la presencia del Señor, el gozo del Señor en el cielo, para regresar a este mundo de dolor. O sea que lo que es considerado para ellos, para el mundo, lo peor que le puede pasar al ser humano es la victoria del cristiano, porque la muerte, el aguijón de la muerte no tocará al creyente. Aquel cristiano, el creyente que ha partido con el Señor, ha peleado la buena batalla, ha vencido. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora nos toca a nosotros que estamos aquí pelear la buena batalla hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a enfrentar las fuerzas del mal que se oponen a que nosotros sirvamos a Dios. Pero las fuerzas del mal fueron derrotadas en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros tenemos que caminar en la victoria que el Señor nos ha dado a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. No hay nada que el enemigo pueda hacer para separarnos del amor de Cristo. Ni siquiera la muerte, como dijimos. En una ocasión
mami estaba hablando, testificando acerca de que cuando murió su papá, tenía un dolor inmenso por el cual ella estaba atravesando, pero en ese momento le llegó un pensamiento de claridad en su mente, y ese pensamiento le decía que ya el enemigo no podía engañar a papá, que no había diablo que ya lo engañara. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que él estaba en victoria. La muerte no nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. No hay ángeles, no hay potestades, no hay principados que puedan apartarnos. Cuando habla acerca de estos ángeles y de los principados, estos son los ángeles caídos, aquella tercera parte de los ángeles celestiales que se levantaron en rebeldía en contra de Dios y fueron expulsados. Estos ángeles, estas potestades trabajan día y noche en contra del creyente para tratar de hacer caer el creyente, para tratar de apartarnos, para tratar de separarnos de Dios. Pero ellos no tienen la potestad mientras nosotros vivamos agarrados del Señor, mientras nosotros continuemos creyendo en el Señor. Ellos tratarán, pero quien nosotros les servimos es más fuerte de quien a ellos les sirve. Vemos nosotros un ejemplo en Daniel, cuando nos habla acerca de las potestades que gobiernan sobre los cielos, en el caso de Daniel, y gobiernan en las diferentes regiones. Que Daniel se había propuesto entrar en oración y ayuno para recibir respuesta a lo que él le estaba pidiendo al Señor. Sin embargo, el ángel llega 21 días después y le dice a Daniel que inmediatamente él puso en su corazón entrar en ese periodo de búsqueda del Señor para recibir la respuesta. Dios lo había despachado con la respuesta. Sin embargo, se había encontrado con los gobernantes de aquellas regiones a nivel espiritual que le habían puesto oposición a ellos. Sin embargo, vemos que la respuesta le llegó, porque quien a nosotros le servimos es más grande de quien está en este mundo. Sin embargo, son cosas que nosotros tenemos que tener pendientes, cosas que nosotros tenemos que tener pendientes, que tenemos que enfrentar en este mundo. Pero a quien nosotros le servimos venció las potestades, venció al diablo, venció a los demonios. Dice que cuando él venció en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que él hizo exhibición de ellos públicamente. Fue una victoria denigrante para ellos. Una determinante, completa, en contra de las potestades, en contra del diablo, en contra de los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Y porque Él venció, nosotros también tenemos esa victoria. O sea que no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir porque el enemigo muestre poder, porque se presenten situaciones en contra de nosotros, sino que entendamos que de alguna manera, en el momento preciso, en el tiempo de Dios, Dios se va a manifestar en nuestra situación para darnos la victoria. Nosotros tenemos que entender que Él nos ha dado la victoria, que Él venció, y porque Él venció, nosotros también, mientras tengamos la mirada puesta en Él, también nosotros venceremos, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, como dice la palabra de Dios. Hasta aquí el estudio de este capítulo 8, que es un capítulo extenso, un capítulo que tiene mucho que dar. Nosotros nos gozamos de que han estado compartiendo con nosotros en el día de hoy. Vamos, con la ayuda de Dios, a continuar este estudio de la epístola de Pablo a los Romanos con el siguiente capítulo, el capítulo 9. Les exhorto que lo leamos de antemano. Yo sé que será de bendición, y nos despedimos de las personas que están siguiéndonos. Dios les bendiga.